Oramos al Señor. Padre bueno que estás en gloria, te damos gracias por este hermoso tiempo que nos permite, Señor, escudriñar tu palabra, Señor amado, y dirigirnos, Señor, a tu pueblo remanente de Jesucristo, lavado por la sangre del Cordero. Padre bueno, imploramos perdón, Señor, hemos pecado, hemos fallado, hemos cometido errores, imploramos tu misericordia, perdónanos, Señor. Sé propicio, Dios, en esta hermosa hora, Señor, que vamos a meditar en tu hermosa palabra infalible, Señor, que nos has dejado, Señor, para guiarnos, para dirigirnos, para transformarnos, Señor, y ser fieles y honrarte a ti, Señor. Padre bueno, muchas gracias sea tu Espíritu Santo, oh Dios, enseñando, redarguyendo, testificando a nuestro espíritu, Señor. Sea tu Espíritu Santo dándonos la revelación de la palabra que vamos a oír, palabra que viene de ti, Señor. Palabra tuya, Señor, que es digna de ser amada, digna de ser honrada, Señor. Padre bueno, gracias, confesamos victoria en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre. Lo pedimos y lo recibimos, Señor. Amén, Señor. Amén. Pueblo de Dios, gracias a Dios por el privilegio que nos da. Esperamos en el Señor que todos estén bien, disfrutando de este hermoso día. Amén. Día viernes. Bendito sea el Señor. No olvide, le saluda a su hermano Raúl Rodríguez. Amén. Por si algunos ya se olvidaron de mi voz, bueno, soy el hermano en Cristo Raúl Rodríguez. Amén. Bendiciones a cada uno y déjenos, vamos rápido a la escritura y vamos a ir a Gálatas en el capítulo 5 y leemos el verso 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Bendito sea el Señor. Amén. Dios es bueno y nos da una hermosa palabra. Queremos meditar en un tema muy precioso y es la desobediencia. Es deshonra para Dios. Y usted y yo estamos para honrar a nuestro Dios. Amén. Queremos recordar, iglesia, nuestro Padre Celestial. Él quiere confirmar una iglesia aquí en la tierra obediente, una iglesia sumisa, una iglesia sin mancha, una iglesia limpia, lavada por la sangre del Cordero, justificada por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Dios es bueno. Queremos pensar entonces pues que Dios desea de sus hijos una vida transformada. Y esta vida transformada solamente la puede limitar el pecado, porque el pecado nos aparta de la bondad de Dios. El pecado nos aparta de la benevolencia de nuestro Dios, ¿sí? Entonces pensamos entonces en la obediencia, que es necesaria, dijimos, para el éxito en la vida espiritual. Si no hay obediencia, no hay éxito espiritual, no hay crecimiento, no hay progreso en la vida del cristiano, ¿sí? Entonces pensamos, el cristiano depende de la obediencia a la palabra de Dios. Así es la victoria, así es el crecimiento, así es el progreso, dijimos, ¿sí? Dios es bueno, no lo olvidemos. Si nos preguntamos cuánto obedecemos a la palabra, cuánto honramos a la palabra, cuánto amamos a la palabra de nuestro Padre, ¿sí? Dijimos entonces, el crecimiento, el progreso del cristiano depende de darle el primer lugar a Dios, ¿sí? En la vida que Él nos da,
Amén, porque Él es el dador de la vida y por lo tanto debemos de meditar en darle el primer lugar a Dios, dijimos, y leímos aquella escritura, Mateo 6:33, ¿se acuerda, verdad? Amén. Que Dios tenga entonces el primer lugar en mi vida, en su vida. Amén. Él promete y cumple lo que promete, ¿sí? Porque Dios no miente. Él dice que Él es mi Padre. Yo tengo que creer que yo soy su hijo. Entonces yo tengo que pensar, Él me da una identidad como hijo. Soy hijo de Dios, amén. Usted es hijo de Dios, ¿sí? Entonces, Él me da una identidad como hijo que soy, ¿sí? Allá en Éxodo 24, el verso 7, Moisés leyó el libro del pacto a oídos del pueblo de Dios en aquel día, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos, dice, ¿sí? Éxodo 24:7. Y obedeceremos. Hacer y obedecer son dos palabras diferentes. Hacer y obedecer. Recordemos que tenemos una misión. Tenemos una misión aquí en la tierra, ¿sí? Quisiéramos pensar allá en Primera de Samuel y en el capítulo 15. Aleluya, queremos pensar en el siervo Saúl, ¿sí? Pero déjenme leerles solamente, aquí el tema de este bloque es que Saúl desobedece y por lo tanto es desechado, ¿ok? Pero déjenme leerle el verso 18 para ir adelante y luego regresamos, ¿sí? Y dice la escritura en el verso 18: y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Dios, a través de profeta Samuel, dio una misión, dio una orden, ¿sí? A Saúl, al rey Saúl, ¿sí? Entonces, Samuel habla al rey Saúl y Jehová te envió, le dice, en misión y dijo: ve, no preguntó, amén, ¿sí? El profeta le dio la palabra y dijo Dios: ve. Y dice: destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. No hay más que hacer. Queremos pensar en que Saúl demostró la infidelidad a Dios. Saúl demostró la infidelidad a Dios. Desobedeció, cometió pecado. Vamos a pensar hoy en día. Pensemos los amalecitas. Estos son descendientes de Esaú. ¿Se acuerda de Esaú, verdad? Y Jacob. ¿Okay? Eso dice Génesis 36:12. ¿Sí? Entonces los amalecitas quedaron marcados cuando estos atacaron al pueblo de Israel allá en el desierto después que salieron de Egipto, ¿sí? Vemos entonces aquí, Dios no se olvida de nada, vemos entonces aquí que hay una venganza de Dios contra este pueblo y Dios proclama juicio, ¿sí? Ordena hoy en día entonces que el juicio se ponga por obra y da Samuel a Saúl y esto es lo que vas a hacer. Bien, el juicio era total, que matara, que no dejara nada, ¿sí? Todo lo que respirara tenía Saúl que destruirlo. Era un juicio, ¿sí? Era una venganza. ¿Por qué? Porque este pueblo
estropeó, ofendió al pueblo de Israel, los amalecitas, ¿sí? Entonces el castigo fue severo, la venganza fue severo sobre aquellos que deseaban destruir a su pueblo. Mire lo que Dios hace. El juicio fue sobre aquellos que deseaban destruir a su pueblo. Hoy en día pensemos, ¿sí? Dios defiende a sus hijos, porque sus hijos son como la niña de sus ojos, ¿sí? Dios pelea por sus hijos somos la iglesia lavada con la sangre de Cristo, ¿sí? El Espíritu Santo nos dio testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, amén. Dios es bueno. También aquí enseña que el juicio es de igual manera con los desobedientes, ¿sí? Vamos a pensar eso también, que el juicio es de igual manera para todo aquel hijo de Dios, aquel siervo de Dios que desobedece a Dios. Es pecado, ¿sí? Es pecado. Pensamos entonces, Dios es bueno, amén. Veamos otra vez a Amalek. Vamos a pensar, dice la Escritura, es símbolo de nuestra carne. Amalek es malo, ¿sí? Y este símbolo de nuestra carne. Tenemos un enemigo con nosotros, que vive, que camina y que duerme con nosotros, nuestra carne. Pensemos pues, tenemos que tener un control de ella, ¿sí? Control de nuestra lengua es un miembro que está puesto en nuestra carne, amén, en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces tenemos este enemigo, dice, ¿verdad? Que es nuestra carne. Tenemos este otro enemigo aquí, que es nuestra lengua, porque hay peligro. Pensemos en este enemigo de la vida espiritual, la carne. ¿Cuántos problemas trae cuando no la controlamos, sí? Vamos a pensar, la lengua, ¿cuántos problemas nos trae cuando no la controlamos, sí? De igual manera, ¿cuántos problemas hay a causa de la carne? ¿Cuántos problemas hay a causa de la carne, de la lengua, sí? ¿Sí? Cuando no los controlamos, amén. Quiere esto enseñarnos que debemos entonces controlar nuestra carne, controlar nuestra lengua, ¿sí? Porque hay peligro, destruimos, ¿verdad? Creemos eso, ¿verdad, hermanos? Sí, por lo tanto debe de preocuparnos para controlar. Veamos allá que nos dice en Gálatas capítulo 5 y el verso 16 y 17, ¿sí? Dice el verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es como el Espíritu. Porque el deseo de la carne, dice, es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Hay un termostato ahí, hay un control que es el Espíritu Santo, amén. Pero también está, dijimos, la carne, el enemigo de nosotros mismos, ¿sí? Dice entonces la Escritura, para no satisfacer los deseos de la carne. Dice que andemos en el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? El deseo de la carne, dice, es contra el Espíritu Santo. El deseo del Espíritu Santo, dice, es contra la carne, porque el Espíritu de Dios quiere controlar, ¿sí? Consideremos, pues, vemos aquí en estos versos a dos señores que tienen poder, la carne y el Espíritu Santo, ¿sí? Pero usted y yo sabemos que el Espíritu Santo es mayor poder sobre todas las cosas, ¿sí? Porque la carne no va a dominar al Espíritu Santo de Dios.
Pero si nosotros le permitimos, claro que lo va a hacer, ¿sí? Entonces la Escritura nos enseña que no podemos servir a dos señores, usted y yo. Entonces vamos a escoger la obra del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Sí? Esto enseña entonces que hay un pleito, hay una guerra día con día, ¿sí? Hay una palabra que uno dice yo quiero esto, pero el otro dice no, yo quiero esto. ¿A quién vamos a obedecer? Vamos a obedecer al Espíritu Santo de Dios, amén, y no a la carne y sus deseos engañosos, ¿sí? Estos se oponen, dijo el verso, entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Allá en nuestro hogar, en nuestra casa, siga usted leyendo los demás versos. Amén. Porque están muy importantes, tienen mucha riqueza. Léalo hasta el verso 26, ¿sí? Entonces dijo el verso 16, digo pues, andad en el Espíritu. Todos los creyentes tenemos en nuestro interior la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Que mora en nosotros, mora en mí, mora en usted. Sí, el Espíritu Santo de Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 8 y el verso 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne. Oiga lo que dijo, sino según el Espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne. Usted y yo no vivimos lo que la carne diga que hagamos, amén. Sino según el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo de Dios a nuestro espíritu? Pregunta, ¿verdad? Y sigue diciendo el verso 9, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que el Espíritu Santo de Dios mora en mí, tengo yo que obedecerle, ¿sí? Vea esto, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice el verso, dice, no es de él. Usted está consciente, usted y yo somos propiedad de Dios, ¿verdad? Él envió a aquel que nos rescató, el que pagó un precio por usted y por mí, por si fuera poco, desde el principio que Dios nos formó en el vientre, nos formó con propósitos para que le fuéramos a Él de alabanza, de adoración. ¿Sí? Entonces, vamos a escoger la obra del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? No vamos a dudar si es que el Espíritu mora en mí. No vamos a dudar. Usted y yo confesamos que el Espíritu Santo mora en nosotros porque eso dice su palabra infalible. Amén. Vamos a creerlo entonces, vamos a digerirlo y vamos a hacer lo que el Espíritu Santo de Dios diga que hagamos, porque Él obedece al Padre y el Padre quiere hablarnos en todo momento, así como ahorita. Dios nos está hablando, nos está enseñando, nos está revelando su verdad a través de su Espíritu Santo, que es poder en cada uno de nosotros, ¿sí? Verso 9 dijimos, mire, lea todo el capítulo 8 de Romanos ahí en su casa para que usted siga enriqueciendo su vocabulario, para que usted siga llenando su aljaba de aquella verdad infalible de nuestro Dios para tener esa abundancia un día. Amén. Entonces pensemos, el Espíritu Santo está en mí. El poder personal que usted y yo tenemos es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, no tenemos ningún poder y nada podemos hacer, porque no hay poder en usted ni en mí, no hay poder. Pero cuando digerimos esta verdad y lo hacemos realidad, ¿sí? Entonces dijimos, si el Espíritu Santo está en mí, es para que yo viva, ¿sí? Una vida de forma agradable a mi Dios, ¿sí? Es para vivir de forma agradable a nuestro Dios. Una vida cristiana, una vida espiritual. Amén.
También nos enseña la Escritura, pues, que andemos, ¿verdad? Andemos en el Espíritu, andad en el Espíritu. Esto indica, eso dijo el verso 16, eso indica una acción continua, no solo los domingos, una acción continua, día con día. Andad pues en el Espíritu. O un estilo de vida habitual, un estilo de vida diaria, que sea un hábito, ¿sí? Que sea un hábito, ¿sí? Andar en el Espíritu Santo de Dios. Andar también implica progreso. Andar también implica santidad. Pensemos, a medida que el cristiano se somete al control del Espíritu Santo, en obediencia, el creyente responde a los mandatos básicos de la Escritura. ¿Sí? Dijimos, cuando nosotros consideramos y hemos dado el control al Espíritu Santo, nosotros vamos a responder entonces, en pocas palabras, vamos a ser fieles a la palabra de Dios, a los estatutos y a los mandamientos que la Escritura nos enseña. Esto es entonces, pensemos, un fruto, ¿sí? Un fruto que nos lleva a una vida espiritual, ¿sí? Crecer en la vida espiritual. Obedecer a su palabra, pues, ¿verdad? Nos lleva a un crecimiento, ¿sí? Pensemos esto, la desobediencia lleva a la infidelidad. Oiga esto, la desobediencia lleva a infidelidad. Oiga esto, la infidelidad nos lleva a pecado. El pecado nos lleva a muerte. ¿Vio cómo todo esto comienza? Desobediencia. ¿Sí? Hay peligro, hay peligro. Debemos de tener mucho cuidado, ¿sí? Mucho cuidado, porque Dios sigue siendo bueno para nosotros. Dios quiere repetir su palabra hoy. Vamos a ir a 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel dijimos capítulo 15 el verso 1. Dios quiere repetir su palabra ayer, hoy, mañana y por siempre. Dios es bueno y en la bondad de Dios y misericordia quiere que usted y yo estemos preparados para el día venidero, ¿sí? Dios quiere enseñarnos, pues, cuánto, ¿sí? Dios quiere enseñarnos mucho. Y dijimos, 1 Samuel capítulo 15 y el verso 1, pero antes veamos el verso 52 del capítulo 14. Y hubo guerra, dice, encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. Oiga lo que dijo. Y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo, lo traía a su equipo. Y dice la Escritura, dijimos 15:1, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Y dice el verso 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Oiga lo que dijo Dios a través del profeta a su rey Saúl. Y dice el verso 3, la orden, el mandato, la misión que se le dio. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no
te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Vio usted la misión que Dios le dio a través del profeta Samuel? Aleluya. Dios quiere pues que seamos obedientes, ¿verdad?, a lo que Él dice a través de su Espíritu Santo. ¿Sí? Pensemos entonces que a Dios le duele cuando le desobedecemos. Por eso dijimos, ¿sí?, que la desobediencia es desagradable a Dios, es deshonra para Dios, ¿sí? Dios quiere enseñarnos pues cuánto a Dios le duele el corazón cuando uno de nosotros es desobediente a su palabra. Usted y yo, cuando desobedecemos su palabra, a Dios le duele el corazón. Pensemos entonces en que usted, pueblo de Dios, y yo tenemos una misión que cumplir. Por si ya se le olvidó, se la recordamos, Mateo 28. Amén. Ya usted sabe todo lo demás. ¿Sí? Vamos a pensar que usted y yo tenemos un llamado de guerra cada día. Porque para llevar a cabo la misión tenemos que ser y estar convencidos, que haya una convicción que el Espíritu Santo de Dios gobierna, que el Espíritu Santo de Dios dirige, que el Espíritu Santo de Dios redarguye, ¿sí? Y por ende vamos a amar su palabra, vamos a amar sus mandamientos, sus estatutos, porque hay peligro en la vida espiritual, ¿sí? La guerra es diaria, pero Él pelea por cada uno de nosotros, ¿sí? Con la ayuda de Dios salimos adelante. Vamos rápido. También aquí Dios nos enseña el llamado que tenemos, dijimos, ¿sí? Día con día. De ser sumisos, de ser obedientes, ¿sí? De meditar y estar siempre en el Espíritu, ¿sí? Tener en nuestro ser, en nuestra carne, aquel espíritu que agrada a Dios, un espíritu humilde, que reconoce el señorío del Rey, un espíritu humilde que reconoce a su Creador, Jehová el Santo de Israel. Él es nuestro Creador, Él es nuestro Padre y Él es digno de ser honrado, ¿sí?, por cada uno de nosotros. Dijimos, el que habló ayer, habla hoy y hablará por los siglos y los siglos. ¿Sí? Amén. ¿Sí? Todo lo mismo, cada mañana y por siempre. Dios habla. Amén. Dijimos, nadie le quitará el reinado a nuestro Dios, porque Él es el dueño hoy y por siempre. Él es el principio y el fin, ¿sí? Mi alma adora al Padre. Mi alma adora a nuestro Creador, ¿sí? Dice, somos sus hijos. Él es nuestro Padre, digno de honra, digno que usted y yo honremos su palabra. Él es mi Padre, ¿sí? Él me da poder, Él me ayuda, ¿sí? Pensemos en nosotros mismos. ¿Queremos aprender a ser obedientes? ¿Queremos aprender a someternos? ¿Queremos aprender a conocer más de su voluntad? ¿Sí? Recuerde, Dios dijo, ¿sí?, a través de Samuel, ¿sí?, vocero de Dios. De igual manera usted y yo somos los voceros de Dios, somos los atalayas de Dios aquí en esta tierra, ¿sí? Y decíamos entonces pues que Amalek simboliza nuestra carne, ¿sí?
Aleluya, Dios sigue siendo bueno, ¿sí? Entonces consideramos el verso 3, ¿verdad? Que dijo del mandato, ¿sí? Y veamos más adelantito, para ir más rápido, en el verso 7, ¿sí? Pensamos si dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avilla, dice, hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y Saúl derrotó, dice el verso 7, a los amalecitas, ¿sí? Pero mire lo que pasa en el verso 8. Aquí hay un problema serio. Y tomó vivo a Agag, dice, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. En parte obedeció y en parte desobedeció. Amén. Porque eso dice el verso 8. Y por si fuera poco, mire lo que dice el verso 9. Y Saúl y el pueblo, aquí hay dos seres, y Saúl y el pueblo, muy diferentes, ¿sí? El uno es rey y el otro es pueblo que apoya al rey. Perdonaron, dice, a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Veamos estos corazones bajo la presencia de Dios, ¿sí? Usted y yo oímos el mandato en el verso 3. Todo lo que Dios quiere que se haga. ¿Y qué pasó aquí con el tiempo en el verso 9? Dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. ¿Dios les dijo que lo perdonaran? No, Dios no les dijo eso, ¿verdad? Estudie usted el verso 3, amén, 15:3, ¿sí? Entonces consideramos, hay pecado de desobediencia, ¿sí? Hay pecado de desobediencia al rey, ¿sí? Entonces dice la escritura que agarraron, dice, vivo a Amalec, no todo, y no destruyeron todo, sino en parte, ¿sí? Pero dijo el verso 9, Saúl y el pueblo, ¿sí? Perdonaron al rey, ¿sí? Y viene y lo agarran y bueno, lo traen, ¿verdad? Y lo traen, vamos a pensar, preso, ¿sí? Lo traen detenido. Dios está viendo el corazón y el pensamiento del rey Saúl y del pueblo, ¿sí? Aquí el rey Saúl fue débil y dejó que el pueblo se avalara a todo lo demás, y bueno, él fue cómplice en esta situación. Debemos de tener cuidado con las cosas de Dios. Todo esto lo ve Dios, ¿sí? El pensamiento, el corazón de Saúl, Dios lo está viendo, y Dios vio lo del pueblo también, ¿sí? Entonces, pensemos, estos pensamientos se inclinan a mentir y desobedecer. Todos sabían el mandamiento, todos sabían lo que tenían en mente. Pero veamos el verso 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, dice el verso 11, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Pensemos, Samuel amaba al rey Saúl. Cuando Dios se acerca otra vez a Samuel y le dice, me pesa, en pocas palabras, le dolió el corazón a Dios, lo que decíamos, por la desobediencia de su rey Saúl. Amén. Tenemos que meditar entonces usted y yo, ¿sí? Que Dios se duele cuando nos portamos mal con Él, cuando le desobedecemos. Amén.
cuando no tenemos un corazón inclinado a Él, cuando no tenemos un pensamiento inclinado a Él. A veces nos levantamos por la mañana, nos vamos al trabajo y a veces hasta en el camino nos acordamos de Dios, ¿sí? Y de ser lo contrario para usted y para mí. Al primer abrir de ojos debemos de recordar: el Espíritu Santo está en mí, ¿sí? Dios está aquí cuidándome, ¿sí? ¿Verdad? Porque Él nos ama tanto. Le duele el corazón cuando le desobedecemos, cuando no reconocemos el señorío de Él en nuestras vidas. Le dolió el corazón, pues a usted y a mí tenemos que aprender, ¿sí? Tenemos que aprender y reconocer que a Dios le duele el corazón cuando cometemos errores. Amén. Y dice también, por cada uno de nosotros, cuando alguien se porta mal, alguien creemos que desobedece, debe de dolernos el corazón y orar, ir a Dios y orar por esa persona, ¿sí? Orar por ese hermano, o cuando le sucede algo, ¿sí? Porque Dios quiere guardarnos, Dios quiere protegernos, pero cuando le sucede algo, ¿sí? Debe de dolernos el corazón, ¿sí? Y clamar y orar. Toda la noche dice la Escritura que Samuel oró a Dios porque se apesadumbró, le dolió a Samuel que Saúl desobedeciera, porque el mismo Samuel fue el que enfrentó al rey Saúl, ¿sí? Una oportunidad le dice: ¿y qué es lo que estoy oyendo allá afuera? Ovejas, vacas y cuanto más, ¿sí? Entonces consideramos luego el verso 13. Mire lo que pasa con el verso 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, mire lo que le dijo Saúl: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Saúl le está mintiendo al profeta Samuel, ¿sí? Le dice, antes que Samuel hable, le dice: yo he cumplido la palabra de Jehová. En pocas palabras, al decir cumplido es obedecer. Y usted y yo y Dios mismo y el profeta Samuel sabe que no obedeció, no cumplió el mandato o la misión. Vamos a pensar, cuando no hay temor a Dios, ¿sí? Cuando hay desobediencia a Dios, se comete cualquier error en cualquier esquina. Debemos de tener ese cuidado. Temor a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Su corazón entonces se inclina a la avaricia. Sí, cuando no hay temor a Dios, el corazón se inclina a la avaricia o a los deseos de la carne, ¿sí? No puede honrar a Dios, menos a sus semejantes. Saúl reconocía que Samuel era el profeta de Dios, el vocero, el atalaya de Dios, ¿sí? No pudo ni honrar a su semejante, el profeta. Le mintió, le engañó según él, ¿sí? Dios quiere honrar, amén. Dios quiere que le demos honra también, amén, ¿sí? Entonces, consideramos entonces que Saúl mintió y dijo: he cumplido, ¿sí? En su ignorancia quizás, o con el propósito de engañar quizás, él dijo eso, ¿sí? Allá en el verso 20, Saúl cree que todo lo hizo bien, ¿sí? 15:20, Saúl cree que todo lo hizo bien, pero no es verdad. Usted y yo estamos descubriendo que no es verdad. Él cometió pecado, cometió desobediencia, ¿sí? ¿Usted y yo qué cree? ¿Qué pensamos? ¿Sí? Pero mire el verso 14 para terminar un poco. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. ¡Wow! Enfrentó al rey Saúl y le dice: hey, yo oí, estoy oyendo con mis oídos, ¿sí? Pero mire lo que dice Saúl en el verso 15. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído. ¿Oyó lo que dijo? De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor, ¿sí?
Oiga lo que dice, porque el pueblo perdonó, dice, lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. ¿Sí? Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Oh, wow. ¿Sí? Ya, Saúl, deja de mentirme, deja declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche que acaba de pasar. ¿Sí? Y todavía le dice Saúl, ok, dime, ¿sí? Saúl, entonces pensamos en el verso 15, sigue mintiendo porque no tiene temor a Dios. Desobedece a Dios, ¿sí? Y dice, el pueblo trajo. Y usted y yo sabemos que dijo allá en el verso, ¿qué dijimos? 9 y 10, ¿sí? Eso dice allá en el verso 9 y 10, ¿sí? Y Saúl y el pueblo, el verso 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor. Dice, y Saúl y el pueblo, ¿sí? Pero a él dijo en el verso 15, vea, wow, qué tremendo, ¿verdad? Es peligroso no tener temor a Dios, ¿sí? Usted puede mentirme a cada rato a mí, ¿sí? Yo puedo mentirle a cada rato a usted. ¿Se imagina? No hay temor a Dios. ¿Qué temor puede haber ante nuestros semejantes? Y dice la Escritura que mientras usted y yo hablamos, dice que hablemos verdad entre nosotros. Amén. Que hablemos verdad entre nosotros. Cuando pensamos en esto tenemos que vernos dentro de nuestro interior. ¿He hablado verdad? ¿Hay paz en mí? ¿Hay obediencia a Dios en mí? ¿Hay temor de Dios en mí? Pueblo de Dios, necesitamos arrepentirnos. Necesitamos volvernos a Dios. Dejar toda avaricia, dejar toda mentira. ¿Sí? Buscar lo mejor que poder hacer. No culpar a uno a otro de ninguna manera. Necesitamos hacer lo mejor que Dios anhela que hagamos, ¿sí? No tomar a Dios como cualquier cosa. Hay que darle el señorío, hay que darle la honra a nuestro Dios. Porque si damos la honra a nuestro Dios, vamos a dar la honra a nuestros semejantes. Ahora, si no nos importa honrar a nuestros semejantes, menos nos va a importar honrar a nuestro Dios. Y Dios anhela y Él quiere afirmar una iglesia aquí en esta tierra, una iglesia hermosa, preparada para el grandioso día. Dios es bueno, ¿sí? No culparnos unos a otros más, cuanto antes poner, y ya tenemos la mano en el arado, pero ahí estamos viendo para los lados, para atrás, qué es lo que pasa, qué es lo que puedo decir. No tenemos que ver de esa manera, tenemos que ver a la meta, hacia adelante, tenemos que ver hacia la vida eterna, tenemos que tener revelación en nuestro espíritu. No es tiempo, ahora es tiempo de obedecer la verdad de nuestro Dios. Amén. De manera que Saúl fue movido entonces a codicia, ¿sí? Y esa codicia lo llevó al deseo de la carne, ¿sí? Codició aquellas grandes cosas y cuanto más, ¿sí? Puede usted, iglesia, leer el capítulo 15 del 1 al 35, por lo menos del 15 en adelante, como usted guste, y vea usted cuánta riqueza hay en esta escritura. Dios es bueno, vamos a orar. Padre nuestro que estás en gloria, te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Dios, por todas tus maravillas, por todas tus bondades. Reconocemos, Dios, que tú eres bueno, eres santo, eres nuestro Rey, eres nuestro Redentor. Reconocemos tu gran señorío, Señor, y anhelamos, Señor, ser gobernados por ti, Señor. Amado Padre, ayúdanos y perdónanos, Señor, el pecado que cometemos.
Perdónanos, Señor, la obediencia. Esperamos llegar a tiempo. Tu palabra nos enseña que cada día confesemos nuestros pecados a ti, que cada día confesemos nuestras debilidades. Padre, en el nombre de Jesús, sé propicio y perdona remanente. Perdóname a mí, Señor. Anhelamos con todo el corazón servirte con integridad, Señor. Anhelamos, Señor, amar a tu pueblo como tú lo amas, Señor, porque a ti te duele, Señor. Tú amas a tu pueblo. Tú nos consideras, Señor, en tu hermoso corazón. Nos das tu palabra para que nos guiemos, Señor, en este camino. Padre bueno, gracias por hablarnos hoy. Que tu santo y bendito Espíritu, Padre, continúe derramando esa revelación sobre cada corazón, cada espíritu, cada alma de remanente, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, si hay amigos o hermanos oyentes, Señor, a esta escritura, Señor, Padre, glorifícate, que sea rema en sus corazones y vengan a ti arrepentidos y considerando que tú eres el Rey, que tú mereces honra, Padre. No queremos, Padre, deshonrarte, queremos ser obedientes, Señor. Ayúdanos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Confesamos victoria. Bendiciones, pueblo de Dios, bendiciones, les amamos. Pronto nos vemos, primero Dios. Amén. Bendiciones, pueblo. Gracias, gracias, Señor. Amén.